¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí transmitiendo desde esta bella playa del Pacífico, Iztapas y Guatanejo. Y bueno, pues la idea es estar transmitiendo en vivo también para ustedes desde acá, a la distancia. Para ello, bueno, pues tenemos aquí a nuestro querido amigo Rubén Santillán. ¿Cómo estás? Hola, Telésforo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, tardes todavía son días. Estamos próximos, precisamente como tú dices, tratando de transmitir en un escenario natural, como solemos ser nosotros, totalmente sin improvisaciones, pero dando información pues, de actualidad que sirva para la toma de decisiones. Muchas gracias. Bienvenido, pues, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablarles de lo que son los riesgos de trabajo laborales como para efectos de la Ley del Seguro Social. Entonces, como bien saben ustedes, está próximo el mes de febrero para presentar esa declaración que se tiene como obligación de cada año. Y para ello, bueno, pues vamos a tocar esos dos aspectos, el aspecto laboral y el aspecto de seguridad social. En el aspecto laboral, bueno, pues como bien sabemos, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, pero en este caso la Ley Federal del Trabajo, habla de esos riesgos de trabajo, que son las enfermedades generales, que son los accidentes de trabajo y que son los accidentes en trayecto. Y bueno, no sé, Rubén, ¿tú qué consideras como riesgos de trabajo laborales desde el punto de vista laboral? Muy bien, Telésforo. Fíjate que ahorita que te escuchaba en esa introducción, me vino a la idea de que es más importante el tema de lo que muchos pudiéramos creer más en estos tiempos. Efectivamente, así como febrero es el mes de las inscripciones, como suele decirse, para los que se incursionan a la educación obligatoria, pues también febrero es el mes para la autocorrección o la determinación del grado de prima de riesgo para aquellos patrones sujetos obligados que tienen relaciones laborales con sus trabajadores y que tienen que manifestar año con año cuáles son aquellas actividades o cuáles son esos procesos que les implica ubicarse en las ciertas fracciones o porciones normativas para poder determinar un grado de riesgo en el caso de que sucedan accidentes de trabajo dentro del centro laboral. Y dentro de esta cuestión creo que es un tema, aparte de la obligación que se tiene año con año, pues es un tema nuevo porque hay algunos aspectos que no son como antes. Me refiero al tema, por ejemplo, de la pandemia, que ahora se ha estado diciendo mucho acerca de si el COVID-19 puede constituir un riesgo de trabajo. Quiero decirte que hace unos días se publicó un acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que determinó un decreto llamado dictaminación proactiva para efectos de anticipar el tema de los riesgos de trabajo, y es un decreto que realmente no rebasa ni una página, y lo único que está diciendo desde mi lectura es que es la posibilidad de que se pueda ir adelantando para los patrones que no son hoy obligatorios la consideración de los riesgos de trabajo, cuando tenemos un trabajador que muere como consecuencia de una infección o del contagio del virus COVID-19. Hoy ha sido un problema saber si los trabajadores tienen derecho a poder reclamar en caso de que puedan imputar, que puedan señalar, que le puedan decir a un patrón: yo me contagié aquí en el centro de trabajo, o por tu culpa o por tus indicaciones, pues yo tuve que irme a cierto lugar y adquirí el virus, y esto produjo a mi familiar, a mi papá, a mi hermano, a cualquier familiar, pues la muerte. Y los deudos, pues obviamente tienen el interés de saber hasta dónde un patrón hoy tendrá responsabilidad. Ahí vemos un claro ejemplo muy oportuno de lo que podría ser el tema de riesgos de trabajo para 2021. En primero, porque no está reconocido como una enfermedad. Segundo, porque es muy difícil poder probar que en el centro de trabajo lo hayas adquirido y que haya sido la consecuencia de la muerte. Otro tema para finalizar en este segmento es que los riesgos de trabajo no son como antes, hoy en día, hoy para 2021, porque existe el fenómeno del teletrabajo, en el cual también, si bien es cierto que esta legislación que entró en vigor a partir del día 12 de enero de este año, lo cierto es que no se dice mucho de seguridad social, y la cuestión de poder advertir cuáles son esos accidentes o riesgos de trabajo que se pueden estar originando en la casa.
del trabajador o en otro lugar remoto distinto al centro de trabajo, si también puede constituir precisamente un riesgo. Imaginemos ahora nosotros estamos aquí en la playa, estamos en Iztapas y Guatanejo, estamos no tanto divirtiéndonos, estamos trabajando, estamos transmitiendo, pero puede ser que tropecemos o tengamos alguna lesión, alguna alteración, lejos de que no haya una relación de trabajo de nosotros con CADEFI, lo cierto es que pudiéramos a lo mejor tener una consecuencia laboral con fuera nuestros patrones y tendríamos que preguntarnos si esto fue con motivo del trabajo, derivado de la relación de trabajo o con motivo de las dos cosas. Entonces, creo que hablar de riesgos de trabajo hoy en día, te dejo ahí esta parte, es un tema más que relevante, sobre todo porque no es algo normal esta declaración. Y por último, decirte que también riesgos de trabajo es un tema tan interesante que habría que analizarlo, y te dejo ahí la palabra, con el tema del outsourcing, que ahora las empresas que presten ese servicio tienen la posibilidad de tener las 5 clases, ¿no, Telésforo? Y que desapareciendo esa figura, pues también habrá cosas que atender. Así es. Bueno, ahorita tocamos esa parte de la seguridad social, pero fíjate que aquí hay algo muy interesante. Estás mencionando una de las consecuencias que se pueden generar en las empresas a través de esta pandemia como una enfermedad de trabajo. Realmente no vamos a distinguir lo que son accidentes y enfermedades, ¿no? Pero como bien dices, o sea, esta es una, pero tenemos muchas otras como es el estrés laboral, ¿sí? Derivado, o sea, genera una enfermedad de trabajo. El acoso laboral, ¿sí? Que muchas veces se te trae consecuencias. Y ahí vienen otros factores que son los químicos, los biológicos, o sea, de naturaleza química, biológica, como es el ruido en las empresas, como es la humedad, o sea, todo eso llega a afectar y trae como consecuencia enfermedades. La verdad es que es muy amplio. La Ley Federal del Trabajo, bien lo sabes, que por ahí del artículo 513, 514, contiene un listado de muchas enfermedades, ¿no? La artritis, de los bronquios, de todo tipo, de los órganos y todo eso. Y es tan amplio que ahí realmente es importante que ustedes sepan que el único que está autorizado para calificar un riesgo de trabajo es el médico tratante, el de medicina del trabajo. O sea, tú vas a tu clínica, te atienden y pues si es derivado de consecuencia del trabajo, te van a canalizar con él para que te atiendan y él es el que va a calificar. Y para eso va a haber documentos. Hay 5 documentos que realmente ya en materia de seguro social debemos tomar en cuenta para poder llenar esa declaración anual de riesgo de trabajo que bien mencionas en el mes de febrero, que por cierto este año febrero trae 28 días. El último día, bueno, pues cae en día domingo, entonces se tendrá que tomar en cuenta que como fecha límite para presentar su declaración anual de grado de riesgo será el lunes 1 de marzo. Esos documentos que se necesitan para presentar esa declaración anual, quizá les invito a que tomen ahí un lapicito, una pluma, porque empezamos por el aviso para calificar el probable riesgo de trabajo. Cuando es derivado de un accidente hay un formato que se llama ST7, aviso para calificar el probable riesgo de trabajo. Hay otro documento, segundo, que se llama el ST9, aviso para calificar esa probable enfermedad de trabajo. Entonces, con lo que normalmente se inicia este tipo de situaciones en donde se va a analizar y tiene que dictaminar a alguien, o sea, en este caso el médico tratante. ¿Qué trae como consecuencia estos dos tipos de aviso? El ST7 o el ST9, avisos para calificar el accidente de trabajo o la enfermedad de trabajo. Trae como consecuencia que una vez que ya se le dé el seguimiento y el tratamiento al trabajador, termine en cualquiera de estos 3 documentos. ST2, el alta médica. Ya quedaste rehabilitado, ya quedaste atendido, aquí está, te expido tu alta médica para que se la presentes al patrón y solamente con ese documento puedes regresar a trabajar. Si no lo tienes, no puedes regresar a trabajar. Tenemos el ST3, que es cuando desafortunadamente ya hay una discapacidad, ya hay una pérdida orgánica, que trae como consecuencia una pensión, ¿verdad? Es un dictamen por incapacidad. Parcial o total. Parcial o total. Pero también ese aviso ST3 te dictaminan lo que es la defunción, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es bien importante que tomen nota de estos documentos, ST7, ST9, el ST2, que es el alta médica, y el ST3, que es el dictamen por una incapacidad o por una pensión. Pero también tenemos otro que es el de las recaídas, que también muchas veces influye porque a veces se originan los accidentes en una empresa, se le da el tratamiento y el trabajador aparentemente ya quedó bien. Él se va después, se da de baja, se va a otra empresa y resulta que sufre una recaída.
eso también repercute en esas empresas en donde se originó ese accidente. Entonces, con estos 5 documentos, más uno que es el que es más bien una relación de todos esos días de cotización, que los pueden obtener de sus cédulas de liquidación o del programa SUA. Con toda esa información podrán llenar su declaración anual de grado de riesgo, ¿sí? No olvidar que también hay empresas que se exceptúan de la presentación de esta declaración, que son aquellos que su prima resulta igual a la del ejercicio anterior, eso sigue vigente. Aquellas empresas que prácticamente se inscriben por primera vez durante el primer año, no se presenta declaración hasta que tengan un año cumplido, y sobre todo también aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, se les exceptúa de esta obligación. De no cumplir con esta obligación, Rubén, fíjate que pues la ley, como todo, impone una multa, una infracción que va de las 20 veces hasta las 210 veces el valor de la UMA. Entonces ya nada más es cuestión de que multipliquen, por ahí nos daría un monto mínimo aproximadamente de 1,800 y una cantidad máxima de casi 19,000 pesos, hablar de números cerrados, ¿no? Pero creo que aquí también es importante que tomemos en cuenta lo que es la defensa como tal, porque muchas veces el Seguro Social, o en algunas ocasiones, se llega a equivocar y te dictamina algo que es incorrecto, o te resuelve que tu prima no es la correcta, claro. Y ahí es donde hay que entrar con la defensa fiscal, ¿no? Porque pues ahora sí que van a influir muchos factores para poder, como tú bien lo decías, para poder dictaminar o atender si es o no riesgo de trabajo. No sé ahí tu opinión con respecto de esta defensa. Pues bueno, nos has hecho un paseillo muy genérico, muy general, muy específico también. Quedaron muy claros esos 5 documentos importantes, pero pues sumándole el aspecto jurídico, yo te podría decir que efectivamente, recordemos que en nuestro país el sistema tributario y fiscal es con base en la autodeterminación, amigos. ¿Qué significa? Que le corresponde a los contribuyentes o a los patrones sujetos obligados a colocarse en la mejor forma en que ellos han de tributar o cumplir con estas contribuciones de seguridad social. Así que si tú te equivocas como patrón en la fracción o la porción que corresponde, pues el Seguro Social llegará y te rectificará y hará un crédito fiscal por las diferencias que hubieran resultado entre haberse ubicado con un grado de riesgo y haber acontecido otro por los accidentes que hubieran sobrevenido durante el año en que te autodeterminaste. Sin embargo, como todo acto de autoridad, pues está sujeto a que pueda causarnos una afectación, y para eso pues, existe de entrada pues, el recurso de inconformidad que podríamos hacer valer contra cualquier determinación que fincara el instituto contra estas situaciones, o bien a través de una forma preventiva que yo llamaría cuando no sabemos como patrones a veces darles la inducción a nuestros trabajadores, no se les dice por parte del área de capital humano cómo debe llenarse un ST7, que es precisamente el formato que se envía al trabajador, porque cuando un trabajador tiene un accidente y llega a la unidad de medicina familiar o la clínica del Seguro Social a atenderse, las primeras preguntas que les hace el médico es ¿qué estaba usted haciendo? ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo provocó esto? Y regularmente los trabajadores lo que hacen es, pues estaba yo trabajando, y a lo mejor no necesariamente. Entonces por eso te decía que hay que atender y hay que saber cuándo es un accidente de trabajo, cuándo es una enfermedad profesional, cuándo es una enfermedad producida por una cuestión general que no tiene que ver con el trabajo. Creo que nos falta mucha cultura, tanto a los patrones como a los trabajadores, pero todo comienza con eso. Recapitulo 2 cosas. Febrero es el mes para ubicarse en la autodeterminación del grado de prima de riesgo de Seguro Social, y nos toca a nosotros como patrones o asesores saber que lo vamos a hacer de manera correcta. A veces han llegado cartas de invitación o procedimientos o cuestionarios que nos manda el propio Seguro Social para que tú te evalúes y te autodetermines. Y ese cuestionario, que no es un acto de autoridad, es una invitación, viene con un apartado que se llama, por ejemplo, describe el proceso de enajenación o de venta de productos o de los servicios, y tienes que describir industrial o empresarialmente cuál es el modelo de negocio, qué maquinaria usas, cuáles son los procesos, si hay equipo de transporte, si hay almacén, si hay una cadena de distribución, para determinar que en todo ese proceso industrial o empresarial es acorde con lo que tú te manifestaste. Si eres una empresa de mensajería, no es lo mismo que aquel que se dedica a la fabricación. Obviamente la posibilidad de accidentes es mayor en un sector que en otro. Pero bueno, concluyendo de mi parte, yo te podría decir que sí es defendible
Hay muchísimos actos. El Seguro Social, les puedo decir que se equivoca y mucho, pero hay que tener cuidado con las diferencias, porque lejos de que se puede defender uno legalmente, a veces suceden actos de corrupción. Y no es nuestro fin hacer ningún tipo de apología a esta situación, pero existe. Sabemos que hay gente del Seguro Social que no es muy buena y propone actos corruptos en los cuales las diferencias a veces son muy altas, porque recordemos que son durante 5 años. Si hoy tú le dijiste que tienes un proceso que lleva ABC 1, 2, 3 y él descubre que no era ABC, sino que era X, W, Y y Z y era 7, 8 y 9, pues estamos hablando de letras y números diferentes y los procesos son totalmente distintos, y te dice, quiere decir que tú siempre has hecho las cosas o debiste hacerlas bajo esta mecánica y por lo tanto has estado mal autodeterminado durante los últimos 5 años y me debes estas diferencias y son retroactivas, y esa es una cantidad enorme que a veces desafortunadamente termina en actos de corrupción a merced de algunos subdelegados o delegados de algunas unidades del Seguro Social. Entonces, es un tema muy amplio, amigos. De mi parte yo les digo que siempre todo va a ser defendible, que todo comienza con la prevención, la capacitación, y que tengamos conciencia de estos documentos que nos comenta el maestro Telésforo, en el sentido de qué son, cómo se llena, quién los llena, cómo habría que entenderlos. Los conozco, están en el manual de políticas de la empresa, alguien sabe cómo funcionan, saben en qué casos, saben cómo responder, sabes cuánto periodo tiene de incapacidad un trabajador, qué es una incapacidad parcial, total, permanente, quién la dictamina, qué pasa si pasa más de 1 año y sigue el trabajador con esta incapacidad. Es obligatorio que nos traiga un dictamen de incapacidad, puede seguirse recibiendo los certificados de incapacidad por 2 o 3 años, esto es legal, pero déjeme decirle que sucede. En fin, Telésforo, pues, muchísimos temas, ¿no? Así es, así es. Realmente dentro de este tema también, en esto de la defensa, hay un escrito de aclaración que se le llama para cuando es un error institucional. Antes de llegar a la instancia del amparo incluso, está también el recurso de inconformidad. Pero hay un escrito también que se llama escrito de desacuerdo. O sea, hay varios medios de defensa que tienes que agotar previamente para poder llegar a ese recurso de revocación o hasta el amparo. Inconformidad, exactamente. Pero también estábamos comentando sobre el tema de las outsourcing. De las outsourcing, bueno, pues se les permitió, ¿verdad? Se les permitió durante algún tiempo que podían tramitar hasta 5 registros patronales. Porque hay 5 clases de acuerdo al artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Clase 1, que es la 0.54355, y la clase 5, que anda del 7.50 y tantos %. Entonces, sabemos que la más baja es para actividades pues no riesgosas, administrativas, por llamarle así. Y las más altas, pues la industria minera, la industria de la construcción, explosivos, todo eso, ¿no? Entonces ahí sí ese tipo de clases que habían tramitado las outsourcing, esas empresas de subcontratación, hoy en día se va a limitar, porque van a tener que dar de baja esos registros patronales, y en su caso están dando la oportunidad de unificar todos en una sola, ¿verdad? Pero es un poco complejo, porque pues ellos ya tenían definidas las diferentes actividades, como dices, de diferentes riesgos. Entonces, ahora que desaparezca la outsourcing, pues definitivamente ya nada más les va a quedar tener un solo registro patronal. Digo, no sé si llegaran a cambiar en esa parte, porque hasta ahorita no se ve nada en la Ley del Seguro Social, porque van a desaparecer todo lo que es el 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo. Tienes razón, no hay nada todavía. Recordemos que quedó para febrero de este año en el próximo análisis del Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, la iniciativa del tema de subcontratación. Pero en el tema de riesgos de trabajo, que es lo que nos importa, es especulando qué podría ser si desapareciera el régimen de subcontratación en la legislación laboral del 15A al 15D, y que esta figura se llevara para efectos fiscales en el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el tema de seguridad social también tiene que analizarse desde el punto de vista de riesgos, porque hoy en día puede ser que una empresa se dedique a la subcontratación lisa, llana y públicamente. Hoy tiene la posibilidad de que esa empresa outsourcer, esa empresa proveedora de servicios de subcontratación, puede tener diferentes clientes. A lo mejor es una empresa grande que tiene trabajadores que se dedican a la cuestión de mensajería o para la cuestión administrativa, el payroll o los pagos de nómina, administración de nómina, hasta gente que se dedica a la cuestión de la maquila. Es claro que ese proveedor de outsourcer, esa outsourcing, obviamente va a tener diferentes clases de riesgo, de los menos probables o menos peligrosos hasta los que son más extremos. Entonces, hoy que ya no tendríamos estas clasificaciones que son exclusivas para las empresas outsourcers, ¿cómo tendrían que ubicarse?
pues con una sola clasificación. El problema estaría en qué pasa si sigues teniendo una pluralidad de trabajadores con diferentes actividades, pero ¿cuál vas a escoger? ¿La más baja o la más alta? ¿O la mitad? Ese es un problema que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor nos llevaría a que tenemos que estar creando empresas, pero eso también se complica porque de aprobarse los cambios en la subcontratación tendríamos que estar en un padrón de empresas que se ha anunciado, y entonces tendríamos que tener, en lugar de tener una sola compañía antes outsourcer, ahora tendríamos 5 empresas diferentes para que cada empresa tenga su clasificación y pudiéramos tener seguridad. Será logísticamente un problema realmente desde el punto de vista empresarial, sería una alternativa, podríamos aquí especular qué es lo que podría pasar, pero en el tema de seguro social y riesgos de trabajo con estos cambios, creo que lo mejor es analizar la estructura del objeto social, definir cuáles son esos actos o actividades que se tienen manifestados al SAT y realmente definir el modelo de negocio, ¿no? Telesforo, es decir, porque no puedes tener una sola empresa con 5 registros, tendrías que tener una por cada actividad y imagínate, llevar 5 contabilidades, 5 empresas, 5 registros, es un caos. Entonces son cosas que realmente hay que ir viendo, y de ahí los contenidos de estas cápsulas, ¿no? Qué bien Rubén, pues muchas gracias por tu aportación, la verdad es que es un tema muy amplio, y nada más recordarles que los accidentes de trayecto, que es de cuando sale el trabajador de su casa y llega a la empresa o viceversa, pero que es ese trayecto ordinario, que incluso por ahí tú lo has recomendado mucho, ¿verdad? Que dentro de los expedientes laborales se contenga un documento en donde que tenga un croquis de donde sale el trabajador, ¿verdad? Que lo dibuje él, de donde sale de su casa a la empresa y viceversa, para efecto de que se tomen en cuenta lo que es la distancia y los horarios en que él maneja. Además, anotando los medios de transporte que utiliza, porque hoy hay empresas que con el tema del decreto de marzo de actividad esencial y no esencial con la pandemia, puede ser que empresas estén haciendo sistemáticamente una forma de que los trabajadores vayan al centro laboral, o algunos que permanezcan en su casa trabajando desde ahí, y el hecho de que en la empresa haya medidas sanitarias para la sana distancia, para el uso de tapetes, cubrebocas, geles, cascos, etcétera, puede ser que la empresa esté cumpliendo con todas estas normas sanitarias de prevención, pero a lo mejor cuando el trabajador va de su casa al centro laboral y viceversa, pues va hacinado en el transporte público, en el metro, en el microbús, y si no se contagió en la empresa porque teníamos todas las medidas, pues es claro que lo va a adquirir en el transporte público. Y volvemos como al principio a la duda de que si el COVID en estos tiempos pudiera ser un tema de riesgo de trabajo, sería difícil porque no podríamos atribuir en qué momento, en qué circunstancias, en dónde y sobre todo cuándo ocurrió el contagio. Creo que es un tema muy difícil, en el campo legal muy defendible. Creo que no habría responsabilidad por lo subjetivo que representa el tema, pero bueno, eso sería. Yo también te agradezco mucho, Telesforo, fue una plática bastante integral y esperemos que estos apuntes sirvan a nuestros amigos para tomar las mejores decisiones. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén, y pues a todos nuestros amigos les invitamos a que nos sigan viendo en nuestras redes sociales. Rubén Santillán, Telesforo Ávila, les damos las gracias también por su tiempo y estamos aquí para seguirles comunicando. Nos vemos pronto, sigan estas cápsulas porque vamos a seguir grabando desde aquí, desde esta hermosa playa del Pacífico. Que tengan bonito día. Hasta la próxima.